Estaba leyendo las declaraciones, nos estaban pasando por mensaje de texto las declaraciones que está haciendo el ministro Pierasoli. Ya empiezan a dar argumentos de por qué a los policías se puede llegar a dar un aumento de 8.500 y a los trabajadores estatales no. Empiezan a decir que los policías trabajan 200 horas y el trabajador estatal 120. Bueno, tendría que leer la definición del salario del ministro Pierasoli, porque el salario mínimo vital y móvil es según la jornada legal del trabajo. Si la jornada legal del trabajo de los policías es de 200 y ellos aceptan trabajar 200 horas, es un problema de la policía y le tendrán que pagar por esas 200. Si la jornada de trabajo nuestra son de 6 horas, a nosotros nos tendrán que pagar por 6 horas, digamos. La ley de contrato de trabajo, la Constitución establece que es por la jornada legal del trabajo. Y que no se podía dar un aumento de 8.000, ya abren el paraguas, porque eso sería volver a los 80. Yo no sé este muchacho que hacían los 80. Supongo que eran mantenidos los padres, pero muchos de ustedes ya laburaban en los 80. ¿No? Y tienen un poco más de autoridad para hablar de los 80. Este muchachito estaría en tercer año secundario. Pero que vaya un poquito más adelante, el ministro Pierasoli, hablemos de los 90, que tanto les gusta escaparse. Y en los 90, los patrones quebraron y las fábricas cerraron justamente por negarse a pagar salarios. Porque entonces tenemos que hablar cuál es la función del salario en la sociedad. El salario mínimo vital y móvil no es solamente una cantidad de dinero que le permite vivir mejor al trabajador, en este caso al trabajador estatal. En una provincia como Jujuy, donde nada se produce, la economía provincial está movida por el empleo estatal. Porque si no se aumenta, si no consume el empleo estatal, y cierran los negocios. La economía estatal, entonces, la función que tiene el salario en la sociedad, en una sociedad como esta, no solamente es porque queda como que uno pide salario y el gobierno dice, no, cada vez quieren tener más dinero, muchachos, cada vez vivir mejor. Bueno, si quieren evitar la crisis que tuvieron en los 90, pues tendrán que aprender de la experiencia y aprender que o se paga mejor el salario o se quiebra en manos de los bancos. Entonces, el salario mueve la economía. Una economía capitalista como esta, en una provincia como Jujuy, depende del salario de los empleos públicos. Entonces ahora, con este nivel de inflación y con este nivel de endeudamiento de los hogares, porque que no exista un verdadero salario mínimo vital y móvil desde hace 2 años a la fecha, el consumo se ha mantenido, sí se ha mantenido el consumo. Hemos vendido motos como nunca, hemos vendido televisores, todos los televisores. Y si quiero la cama para nene, y la cama para nene. Pero eso no fue en base a un salario real, eso fue en base al endeudamiento de los hogares, a Tarjeta Naranja, a la Mini Costa Rivero, al Castillo, y a todos esos usureros que como uno no puede alcanzar con su salario, mantener a su familia y comprarle a los chicos, o comprarse uno mismo, carajo, porque un trabajador lo que necesita, acepta endeudarse con esos usureros. Entonces ahora cuando voy a comprar los útiles para los chicos, ¿qué hago? ¿Pago la moto o compro los útiles para los chicos? Y compro los útiles para los chicos, y la moto esperará. Entonces los abogados ya se refriegan la mano, porque van a empezar a llover los juicios ejecutivos en contra de los trabajadores cuando no puedan pagar la mini cuota, que tenía un interés del 123% anual, una usura, la mini cuota no la van a poder pagar. Entonces la economía se mueve con el salario de los trabajadores. Y eso lo va a tener que entender el gobierno, porque si no la crisis se los lleva puesto a ellos. Van a tener que aprender de historia, no solamente de los 80, sino fundamentalmente van a tener que aprender de los 90. Y así también los industriales, y así también los empleadores privados. Entonces, para no aburrirlos y abrumarlos, el punto de partida, entiendo yo, del reclamo del salario que deben tener los trabajadores, puntualmente en esta asamblea, los trabajadores estatales, creo que tiene que ser el salario mínimo vital y móvil. Y ese salario mínimo vital y móvil es el que nos garantice todos los rubros que repitió el compañero Acosta y yo reafirmo ahora. Podemos alcanzarlo o no podemos alcanzarlo, pero indudablemente tiene que ser el punto de partida y tiene que ser la concepción de salario que tengamos en la cabeza los trabajadores. Y en segundo lugar, que sin un salario de esas características es inevitable la crisis de los 90 de nuevo en esta provincia. Es inevitable porque empiezan a cerrar los comercios, empieza a haber menos taxis compartidos, empieza a ser menos entradas para la cancha del Lobo, empiezo allá no a hacer la obra en la casa, se frena toda la economía si el salario no trabaja. Entonces
para terminar con esto, en una provincia que no se produce nada y que lo que se produce se hace negociado, como es la minería, es toda una economía extractiva, digamos, ¿no? Minería o agricultura, o no hay grandes fábricas. El rol del salario es el que mueve la economía, pero el rol del Estado en su carácter de empleador. ¿Qué hace el Estado en su carácter de empleador? Va a congelar los salarios. Va a reducir salarios o congelarlo en los procesos inflacionarios, que es lo mismo. Es lo mismo bajar el salario que congelarlo con los procesos inflacionarios. Me come dentro de 4 meses el congelamiento salarial. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado en su rol de empleador? Va a reactivar la economía. Va a fomentar la demanda. Esa demanda va a fomentar la industria nacional, como se llena la boca hablando en todos